A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Está muy poco para las elecciones, ¿no? Del 12 de agosto las PASO. Brevemente les quiero hacer un comentario antes de los dos prestigiosísimos invitados, el más prestigioso constitucionalista del país, el doctor Daniel Sapsay. A raíz de un poco de lo que les voy a hacer al principio del programa comentarios, me gustaría que nos dé una cátedra de República fundamental antes de las elecciones. Y una breve nota que vamos a consultarle porque les mandó una carta de documento a la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, Juan Carlos Bloomberg, a raíz de las declaraciones. Brevemente les quiero hacer el comentario de lo que estamos viviendo. Me llama mucho la atención, es una especie de sainete. Yo nunca adjetivo. El que ve mi programa sabe que trato de ser bastante rigurosa en cuanto a la información, pero la realidad es que esto es decadente de mínima. Un comentario atrás del otro de los candidatos y de las figuras más preponderantes de la política, donde uno no sabe muy bien por qué es ese trastocamiento de los valores que siempre dije que realmente me parece riesgoso. Cuando la gente en realidad no está ya ni siquiera en el tema de las elecciones, sino en el tema de COVID y de la economía, los precios suben día a día, todo lo que he podido charlar con la mayoría de la gente, que no dejo de seguir teniendo ese feedback, ese contacto con el ciudadano común, están realmente desesperados, sobre todo los que perdieron el trabajo. La falta de trabajo es terrible. En este país donde se empezó a ir gran parte, como en el 2001, de la gente joven, de los profesionales, las empresas que no están viniendo y se están yendo, también las embajadas ahora a Dinamarca, un bajón en el ámbito internacional. ¿Qué es decadente? Todo. O sea, realmente el atentado al diputado de Frente de Todos, en medio de la campaña. Yo estaba en el sur cuando lo vi, una noticia tras la otra. Realmente pareció una película de la época de Escobar Gaviria, década del 80. Espero que esto termine acá. No quisiera pensar porque todavía no se sabe qué hay detrás. El comentario del presidente, que tampoco soy de desprestigiar la figura presidencial, pero realmente que considero un debate formidable, la actuación de adoctrinamiento de una profesora a un alumno en un abuso y en uso de poder, porque en definitiva era una persona grande y un alumno. Ella es la autoridad y eso no es debatir, eso fue, bueno, insultos, gritos, maltratos, de hecho fue, diríamos, suspendida, pero bueno, realmente yo no podía creer el aval por parte, que la bajada de línea viene a ser de la autoridad. Luego también los comentarios de que el peronismo siempre se garchó de Tolosa Paz, o sea, realmente la precandidata del Frente de Todos. Uno dice, ¿esto es plataforma? Diríamos, política, lo que antes era, esto viene a ser una política de Estado. ¿De qué estamos hablando? ¿A quién le están hablando? Más el comentario de la ministra de Seguridad suiza es más tranquila, pero más aburrida, que se tiene que ocupar del tema de la seguridad, comparándonos con un país donde es uno de los mayor índices de desarrollo humano, donde hay 40 y pico de muertos en el 2009 de homicidios por 100.000 habitantes y acá en la Argentina había 2.200. O sea, imagínense la diferencia de lo que estamos hablando. Yo lo que creo que también están tomando a la gente por idiota o están insultando la inteligencia, porque una cosa es que la gente haya caído en la humildad y en la pobreza económica y otra cosa es esto, que es de alguna manera hasta cosificar quizás a los jóvenes, creerse que por esto los jóvenes van a estar de su lado o van a captar la atención o se van a hacer más famosas, en este caso la candidata, cuando en realidad lo único que también pude hablar con los chicos de 20 años en el sur, en el interior de la provincia de Buenos Aires, también en varios pueblos, es que se matan de risa, sobre todo en las redes sociales. Las últimas noticias que también vamos a hablar con el doctor Sapsay con respecto a la Cámara Federal porteña que ordenó que reabran el tema del vacunatorio VIP, justo fíjense un día después del tema del escrache, al ministro Ginés González García, que lo echaron, se tuvo que ir por eso. No avalo los escraches, no estoy de acuerdo con ese tipo de conducta, jamás lo estuve porque yo soy realmente muy respetuosa, pero hubo condena social, o sea, cuando no está la justicia, algo hay. Y es lo que está pasando. Interviene otra vez la justicia. Cámara Federal porteña ordena reabrir, indagar todos los que hubo, en definitiva. Y para terminar, vamos a ver también cómo es el tema de, porque fíjense que el abogado de una de las personas que estuvo en el caso de Olivo, de la fiesta, pidió la inconstitucionalidad del decreto, por el cual estábamos todos encerrados en cuarentena, sin libertad de circular, sin libertad de un montón de cosas, derecho de reunión, en definitiva varios temas que están en la Constitución, por eso vamos a hablar con el doctor Sapsay. Y el fiscal dijo que no, que ese decreto
no fue inconstitucional. El mismo presidente se presentó como imputado para decir que no hubo delito. Esto tiene que ver con que no hubo un peligro abstracto. Bueno, pero en definitiva, y además ofreció parte de su sueldo como compensación, hubo muchos casos que violaron un artículo del Código Penal en esta época, donde se arregló a través de una especie de conciliación entre la justicia y las personas. Hubo varios casos, pero todo esto lo vamos a hablar para ver si esto es así o no y qué opina con el doctor Daniel Sapsay después de la pausa. Realmente escuchémoslo porque esta es una elección clave en pos de la República. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos entonces con Juan Carlos Blumberg. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, Elizabeth de Luca Kierner, realmente bien en la lucha con todo esto que estamos viviendo en nuestro país. Justamente lo que quería saber era eso, ¿no? Sé que mandaste una carta documento a la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, por las declaraciones que hizo. Y nada, ¿cómo te sentiste cuando dijo la comparación con Suiza? Que en general los medios lo tomaron como muy poco afortunado, y para la gente que ha sufrido los dramas terribles, como el que viviste vos, que asesinaron a tu hijo de esa manera tan horrorosa, y tantos otros que nos han asaltado, que fue mi caso también. Después, en otro momento lo contaré, en el 2007, y que padecimos otro tipo de situaciones. O sea, la verdad que quería saber cómo te sentiste y qué significa esa carta. Bueno, realmente la cantidad de llamados que yo recibí de muchas víctimas, digamos, que perdieron personas queridas, familiares, realmente todos signados, llamándonos en la fundación, pidiéndonos a ver qué podía hacer. Y bueno, ahí surgió la idea de mandar esta carta documento a la ministra de Seguridad, Frederick, Sabina, porque realmente es lamentable su actuación. Ella, quisiera yo estar en un país así, digamos, como Suiza, que es, digamos, según ella, tan aburrido, pero que ellos tienen 0,59, digamos, homicidios cada 100.000 habitantes, y solo acá en la provincia de Buenos Aires tenemos 5,79. O sea, tenemos 10 veces más. Y ni hablar si agregamos el resto de la Argentina, o lugares como tenemos Santa Fe, Rosario, donde ese valor de 5,9 está alrededor de 15, como en los peores lugares de Río o de México, ¿no? ¿Qué dice la carta? Yo creo que... ¿Qué dice la carta? Bueno, la carta dice, digamos, que unos nos sentimos realmente preocupados por estas declaraciones, ¿no? Y donde de alguna manera le pedíamos que ella se rectifique y pida disculpas a la gente, ¿no? Y que caso contrario íbamos a actuar a través de la justicia para lograr el cambio de ella, ¿no? Yo creo que esto que es de esta mujer es realmente horrible, porque fíjese lo que dice en este caso el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Bernie, donde es una persona. Tenemos el programa de la nata del domingo, sin tener este dato que la figuró al final de su programa, que era la boluda de la semana. Entonces yo creo que, realmente pienso que esta no está capaz para dejar las fuerzas federales que está a cargo de ella en el país. Yo creo que esta mujer, por su conocimiento y capacidad, no llega a atender una secretaría de una comisaría. Bueno, Juan Carlos, yo te agradezco muchísimo. Los medios se han dado cuenta de esta situación. La frase de la ministra fue: Suiza es más tranquila, pero más aburrida. Ha dado muchísimo que hablar. Y nos volvemos a contactar en otro momento, a la espera de que en algún momento en este país haya más seguridad,
tantas leyes que pediste y tanto que hiciste hace ya tantos años y estamos de mal en peor. Gracias, Juan Carlos. Bueno, no, gracias a ustedes y muy hermoso el programa. Adiós. Vamos a una pausa y ya volvemos. No se vaya. Aquí estamos entonces con el prestigiosísimo doctor Daniel Sapsay, profesor de Derecho Constitucional de la UBA, el más prestigioso. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Elizabeth? Muchas gracias por la invitación, muy amable, con tantos elogios, siempre muy gentil conmigo. Es que tengo familiares, hijas y demás abogados, todo el mundo, realmente su cátedra es la más prestigiosa de la universidad. Yo quería preguntarle de esto que estamos hablando. Primero, ¿qué opina, no? Yo dije que parecía un sainete que es decadente, pero realmente la mirada de un observador de la República. En general me parece terriblemente bochornoso, se inscribe en un plan que empezó el mismo día que asumió la administración de los Fernández, es decir, un plan de impunidad para lograr precisamente que se borrasen todos los delitos cometidos y que están sujetos a diferentes procesos de la vicepresidente, de su familia y de sus adláteres. Es en ese marco y en mi modo de ver, dentro de todo lo que hemos vivido, que no llega a 2 años, pero pareciera una eternidad, me parece que están muy preocupados y entran en estos desvaríos, porque no se puede decir otra cosa. Las diferentes vicisitudes de las declaraciones, tanto de la profesora, la ministra de Seguridad, el aval de parte del presidente, podríamos seguir, son verdaderos desvaríos que marcan además una falta total de norte, pero que ofenden a la República en lo más esencial, que es el decoro, es el respeto de la honradez institucional de una república que está siendo absolutamente destruida. Por eso, y coincido con usted, antes de empezar en cada uno de los temas, así como ha sido tan importante que el oficialismo no tuviese una mayoría propia en diputados, porque eso obró como un control muy eficaz, de hecho ha congelado las distintas iniciativas a que usted hizo alusión. También es muy importante que, tal como pareciera que podría suceder en las 8 provincias que van a elegir senadores, que pudiesen perder varios senadores e inclusive perder el quórum propio. Eso creo sería realmente importantísimo, porque de lo contrario no tengo duda que van a venir por todo, como ya lo demostró que quiere decir venir por todo la actual vicepresidente, que en realidad es quien preside la República. Creo que nadie puede equivocarse ya a esta altura de los acontecimientos, que Fernández Alberto no es un presidente real, sino que es una especie de máscara, de títere, absolutamente manejado por quien lo puso al frente de la fórmula que encabezó Alberto, pero que en realidad fue pergeniada por su segunda, que rápidamente demostró que era la primera, un caso único en la historia. Bueno, todo por respeto. Una de las iniciativas fue, porque todo está relacionado con todo, esta profesora que destrató al alumno en un momento pone como aval de sus dichos el hecho de que el mismo pueblo lo sacó a Macri del poder, porque el pueblo tiene siempre razón, una especie de endiosamiento del pueblo, con lo cual vendría bien que usted explique esto, que viene de la mano también de lo que puede pasar si logran que poner en un tiempo limitado a los jueces, que fue en un comentario que hizo el presidente de la Nación hace ya varios meses, de darle un tiempo limitado a los jueces, o hacer algún tipo diríamos, de reforma en ese sentido, ¿no? Porque hasta Hitler llegó por elecciones, Chávez en Venezuela también, así que el pueblo no es Dios. ¿Le puede explicar a la gente lo que significa esto de las minorías y de la justicia? Bueno, en una democracia republicana, la esencia del respeto de los derechos de todos es el respeto del derecho de las minorías. Cuando lo que se transforma una república queda deformada bajo lo que se llama la invocación de la mayoría, se destruyen los derechos de las minorías y desaparece además la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder.
Mire, hace muy pocos meses, el 21 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una opinión consultiva, la número 28, por la cual declaró que la reelección ilimitada de los presidentes en los sistemas presidencialistas es contraria a la forma republicana de gobierno, ofende el sistema de derechos humanos contemplado tanto en la Convención como en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Creo que eso lo dice todo. ¿Por qué? En gran medida por este tema de respeto de los derechos de las minorías. A mí me llama la atención que la justicia está tomando medidas, por ejemplo, muy llamativas. La Cámara Federal porteña ordenó reabrir el tema del acusatorio BIF, fíjate, y estos mismos días también el fiscal de la causa del tema de la fiesta de Olivos, de que determinó que no era inconstitucional el decreto. O sea, ¿cómo lo tenemos que tomar, doctor? Bueno, lamentablemente la justicia federal penal en su mayoría es tiempista. ¿Qué quiere decir con esto? Según quien esté en el poder va acomodando sus decisiones. Y estas decisiones, estas sentencias, estos fallos tan contradictorios se inscriben en esa forma de hacer justicia, si es que eso es hacer justicia. Ahora, usted sabe que hace pocos minutos el juez Casanelo se declaró incompetente en el caso de la fiesta de Olivos, del Olivo Gate, y consideró que quien era competente era la justicia federal de San Isidro, es decir, o el juez Mirabelli o la jueza Arroyo Salgado. O sea que la situación ahora cambia absolutamente. Ya olvidemos la investigación del fiscal Ramiro González, porque hoy ya, una vez que ha recibido esa investigación, el juez Casanelo se desprendió de la causa y decidió lo que debía decidir, porque como él bien explica, no hay ningún nexo territorial para que el juez federal, la capital federal, entienda en ese asunto. Por eso me llama la atención, pasó a la causa Arroyo Salgado y además también en la otra causa, el memorándum por Ilán, el fiscal Marcelo Colombo rechazó que se cierre el expediente que había pedido la defensa de Cristina Fernández de Kirchner con respecto al tema del memorándum por Irán, fíjese usted. ¿Cómo lo ve eso? Yo lo veo como muy positivo, ¿no? Vamos a ver igual qué pasa, va a decidir la Cámara. La decisión del fiscal Colombo me pareció muy valiente, lo que estamos viendo en ese caso es algo lamentable. Recordemos que el mismo Tribunal Federal, que escuchó a la vicepresidente, aceptó una instancia que no está contemplada en los códigos de procedimientos, es decir, que modificó desde la misma justicia el código de procedimiento cuando eso es una facultad exclusiva del Congreso. Gravísimo. Y esto de alguna manera tempera semejante favoritismo a una de las partes en un tema tan lamentable, ¿no es cierto? Así que yo lo interpreto bien, pero todavía vamos a hablar muchísimo, ¿no es cierto? Vamos a hablar mucho por estos días. Usted estuvo en un evento muy interesante, que es un debate que organizado por el Colegio de Abogados de la capital, sí, donde en un momento habló de un tema que a mí me interesa mucho. Yo estuve en el sur con respecto al tema de la propiedad privada de la toma de tierras, y los lugareños, vengo de estar en el sur, ayer volví, están muy preocupados porque dicen que el gobierno no cuida la propiedad privada, permiten, y que hasta los lugareños hasta sospechan que haya por parte de algún lugar, sector de algún oficialismo, colaboración. O sea, mira lo que hemos llegado, ¿no? Porque yo escuchaba, y toda mi familia estaba ahí, a gente que vive en Bariloche, a gente que trabaja, o sea, me refiero a gente realmente trabajadora, ¿no? Que lo ve con preocupación. ¿Qué es lo que le puede decir a la gente con respecto a la propiedad privada y a lo que está pasando ahí? ¿Y qué debería hacer el gobierno? Mire, yo estoy involucrado en el tema desde hace varios meses. Esto ha sido de alguna manera liderado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, no de Capital Federal. Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de la Ciudad de Buenos Aires, perdón. No es por corregirla, pero son dos instituciones muy diferentes. No, sí. Pues bien, ¿qué es lo que se puso en marcha? Se puso en marcha una posibilidad de visualizar lo que estaba pasando en el sur. ¿Qué es lo que ocurre en el sur? Una tensión entre la propiedad privada y la propiedad comunitaria indígena, como si se tratase la segunda de un derecho superior al primero, apoyado además en las declaraciones del Papa, que dijo que el derecho de propiedad era un derecho secundario, lo que, como yo me he cansado de decir, debe surgir del derecho canónico, porque de los tratados internacionales ni de la Constitución
se establece algún tipo de situación de prioridad entre un derecho y el otro. Al contrario, deben complementarse, deben ser complementarios. Hay que buscar soluciones que satisfagan, porque la propiedad es una sola. No hay una diferente que otra y que una sea superior a la otra. No obstante ello, la autoridad de aplicación, que es el Instituto del INAI, Nacional de Asuntos Indígenas, a cuya cabeza está la señora Magdalena Odarda, tiene una actuación basándose en una ley de emergencia, que es la ley 26.166 de 2006, que debía durar solo 4 años y que por ahora ha sido prorrogada sucesivamente hasta noviembre de este año, se ha transformado en una especie de vale todo, justificando las apropiaciones surgidas de hechos delictuosos, es decir, usurpaciones por despojo. E inclusive se han parado los procedimientos penales en contra de esos usurpadores, al grado inclusive de haber procedido a golpear, a destruir propiedad pública y privada, a invadir territorios, alegando esa cláusula como si la Constitución apañara las vías de hecho. Esto es gravísimo. Tuvimos un encuentro en Bariloche la semana pasada que se llamó Consenso Bariloche, motorizado desde el colegio, desde una cantidad de organizaciones tanto empresariales como organizaciones no gubernamentales de muy diversa índole. Y le aseguro que fue conmovedor. Es decir, lo que hacen con los pobladores y lo que hacen con propiedad pública, lo de Villa Mascardi, que creo que se ha visto muchísimo, es muy grave, y la misma gobernadora de Río Negro, la licenciada Arabela Carreras, claramente dijo que el gobierno estaba abusando de su posición y estaba de alguna manera legitimando estas situaciones de hecho en perjuicio de los legítimos propietarios. Fíjese lo que estamos diciendo. Muy preocupante. El gobernador de Chubut también lo dijo. Yo hice una interpretación constitucional, estoy haciendo exclusivamente una pequeña síntesis. Igual bien. Todo esto está en YouTube. Es gravísimo porque en realidad el gobierno está del lado del delito. Es gravísimo, y la gente que vive ahí está muy preocupada, y me contaban, porque yo estuve en Bariloche toda la semana, que la gente que le entra en camioneta, que alguien los alimenta, porque son muy pocas personas que están pasándola bien y viviendo por todo lo que le provee, con realmente una apoyatura, una logística que sospechan de quién será. Pero ya para ir terminando, doctor, no quiero que termine el programa sin preguntarle que tienen en carpeta la ley de reforma del Ministerio Público, que es el jefe de todos los fiscales. Tienen en carpeta una reforma judicial. ¿Qué se dirime en estas elecciones? ¿Qué pasaría si llegan a tener mayoría con ese tipo de leyes? ¿Qué significa que las toqueteen y que las reformen? Reformen la justicia, el gobierno de turno, cambien los tiempos que están los jueces y los limiten, cambien la figura y también pongan un fiscal y el jefe de los fiscales que sea para la época que está ese presidente, cambie el presidente y cambie el jefe de los fiscales, que es el que tiene a cargo la investigación. ¿Qué pasaría? Son todas iniciativas abiertamente inconstitucionales. Yo me he pronunciado a lo largo del tiempo, inclusive porque me pidieron que hablase en las comisiones del Senado. Se trata de iniciativas tremendamente inconstitucionales que atacan al corazón de la República y que transformarían al Poder Judicial en una suerte de accesorio o de anexo del Poder Ejecutivo. El fin de la República Democrática en Argentina. Así de simple. Hasta ahora se pudo resistir, por un lado, por la enorme fuerza que han tenido los 9 banderazos, lo que llamamos sarampión cívico. La ciudadanía ha respondido en un sector muy importante y ha servido mucho para apoyar precisamente que no se llevaran a cabo estas iniciativas. Pero si por el sufragio logran mayoría en diputados y logran conservar el quórum propio en el Senado, y realmente la República en Argentina tiene muy poco futuro. La gente común y los chicos no saben ni a quién votar. También estuve charlando en el sur y en todos lados. ¿Qué les diría? Los jóvenes están muy descreídos, los chicos de 20 me preguntaban a mí a quién votar, no saben ni quiénes son los candidatos, incluso en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, en el interior, en los pueblos rurales, tampoco saben quiénes son los candidatos. ¿Qué le diría a la gente? Porque la gente aparte ve todo el tema a veces la justicia como algo muy abstracto, muy erudito. Me queda un minuto, pero es importante como profesor que lo escuchen.
que si ellos no se meten en la política se va a ocupar de ellos y de la peor manera. Y que acá es fundamental, por un problema de equilibrios, votar a la oposición más numerosa. Y cuidado con aquellos que, como Milei, lo digo con nombre y apellido, en sus formas, en sus maneras y en sus actitudes incurre en las mismas demasías del kirchnerismo que tanto critica. Claro, usted se refiere a los fundamentalismos en la política y a la agresión y a la violencia. Más allá de no favorecer a nadie, pero el modo como él humilló, maltrató, las cosas que dijo, los gritos contra el jefe de gobierno de la ciudad, para mí es incalificable e inaceptable. Y se opone a la esencia misma republicana, que no puede de ninguna manera aceptar ese tipo de actitud. Gracias, doctor. No sabe cuánto le agradezco este programa antes de la veda y antes de que no podamos hablar más de política. Es un lujo haberlo tenido y nos volvemos a encontrar después de las elecciones en algún momento. Va a ser un gran gusto, Elizabeth. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Yo me despido hasta la próxima semana. A todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chau. Pásenla bien. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo.